Entiendo que el Señor está hablando fuertemente en nuestros corazones y creo que hace el primer domingo del mes hubo una palabra del Señor dada en lenguas y luego hubo una interpretación y la palabra era que estaba fluyendo o cayendo una brisa del Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor. A partir de ese entonces estoy escuchando en varios lugares y de varios hermanos esta palabra que confirma que es una palabra del Señor. Dios está haciendo algo especial en medio de su pueblo. Y sobre todo, Dios tiene un compromiso con aquellos que le obedecen, con aquellos que le siguen, con aquellos que aman su palabra, a pesar de las aflicciones y de las tribulaciones, pero que hay un corazón dispuesto a seguir al Señor. Hay algunos que todavía se preguntan acerca de otros, pero el Señor nos dice a cada uno de nosotros: tú sígueme. ¿Sí? Así que el llamado de Dios es un llamado personal a cada una de nuestras vidas. Y esta mañana me gustaría, y creo que sí, esta mañana vamos a leer varios versículos y vamos a terminar esta serie acerca de la economía del reino de Dios, o la economía en el reino de Dios. Me gustaría antes leer un versículo que está en Proverbios capítulo 28 y versículo 20. Dice así la palabra del Señor: el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Amén. Y yo sé que esto a veces puede traer ahí alguna inquietud en nuestro corazón y a veces hasta a algunos les molesta, porque a veces parece que las cosas que suceden no son tanto bendiciones como a veces es luchas, es pruebas, es aflicciones. Pero acuérdese que en medio de las luchas, de las aflicciones, de las tribulaciones, hay un proceso de Dios en nuestras vidas. Y el gran problema que tenemos, cada uno de nosotros, es que en vez de aceptar ese proceso de Dios y ser dóciles en las manos del Señor, a veces nos enfadamos con Dios. ¿Hay alguien aquí que se ha enfadado alguna vez con Dios? ¿Alguna vez? ¿Sí? Pero llegué siempre a una conclusión: que Dios siempre tiene razón. ¿Sí? Por más que me enfade, por más que diga lo que diga, Dios siempre tiene razón. Y le doy gracias a Dios porque a lo largo de mi vida, de muchos de los enfados y hasta oraciones mal enfocadas, Dios no los ha escuchado. ¿Sí? Hasta en esos momentos que uno ha dicho: ¿por qué habré venido a este mundo? ¿Sí? La Biblia está de hombres. Job mismo, él maldijo el día que nació. Tremendo, ¿no? Yo no sé si aquí hay alguien que alguna vez ha tenido esto en su corazón, en su mente: ¿por qué habré nacido? ¿Sí? Que usted sepa que usted nació con un propósito de Dios. A veces uno decimos: bueno, nacimos por una casualidad, por esto, por aquello. No, por un propósito de Dios. Y no hay cosa mejor que vivir para Dios. Así que dé gracias a Dios por la vida. ¿Sí? Es impresionante lo que está pasando en nuestro mundo. España mismo ahora está gastando más dinero o invirtiendo más dinero para ayudar a la gente a abortar que ayudar a aquellas mujeres que no quieren abortar. Todo está cambiando, todo está al revés.
Ayer estaba mirando un programa, bueno, empecé a mirar, después ya no pude seguir más, ¿no? Y es increíble, ¿no? Hay cosas que nosotros desconocemos. A veces parece que vivimos en una burbuja, ¿sí? Y gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por todo lo que tenemos. Pero hay un mundo ahí afuera que está sufriendo horriblemente, ¿sí? Escuchaba mujeres, este era un programa que se veía, un reportaje en Estados Unidos y tal, mujeres que han entregado sus vidas, sus cuerpos, por la fama y por el dinero. Y todo parecía que iba bien y bueno, y se hacían famosas y todo lo demás, pero el final de todas ellas, un final triste, final muy horrible, ¿sí? Y luego yo veía hombres, pero hombres ya mayores, ¿no? Hombres donde ellos decían que estaban en todo en todas estas situaciones de la pornografía y tantas otras cosas, y algunos decían, esto lo hacemos por dinero, porque realmente todo hoy en día se hace por dinero. Y veas hombres famosos con mucho dinero, pero a cuesta del sufrimiento de muchas personas, ¿sí? Y esto es triste, ¿sí? Pero damos gracias a Dios que el Señor nos ha librado. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que han pasado por situaciones muy complicadas de la vida, ¿sí? Ha habido ofertas en la vida para mejorar la vida, para tener una mejor situación económica y todo lo demás, que a algunos de eso después le pasó una factura muy dolorosa. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos ha librado de todo esto. Pero hay un mundo que terriblemente está siendo afectado, ¿sí? Por ejemplo, por el negocio del sexo. Terrible. Es que se ven cosas, se escuchan cosas que realmente uno dice, ¿es posible que todavía haya estas cosas? Sí. Hubo en el pasado, hay hoy y habrá mañana, porque la maldad está en el corazón del hombre. Pero cuando viene Jesús a nuestras vidas, Él transforma nuestro corazón, ¿sí? Y dependemos del Señor, no dependemos de lo que el mundo nos puede ofrecer. Sí, hermanos, hay gente que operaciones, mujeres que han hecho unas operaciones terribles, ¿no? Todo por ser famosas, ¿no? Y que luego las ves sufriendo. Pero la Biblia aquí nos dice algo que creo que esto tenemos que aceptarlo en nuestro corazón como cristianos. Aquí cuando dice el hombre, es el hombre y la mujer. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Amén. Y todo es por la gracia del Señor. Todo es por su gracia. No es porque nosotros seamos fieles, pero cuando somos fieles conectamos con la gracia del Señor. Amén. Y dice la Biblia que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Para qué? Para perdonarnos de todos nuestros pecados. Quiere decir, si hay pecado en nuestra vida, en vez de escondernos, lo que tenemos que hacer es ir al Señor, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo y nos perdona de todos, absolutamente de todos nuestros pecados. Y esto creo que hermanos, es la bendición más grande que tenemos sobre nuestras vidas. Así que agarrémonos fuerte al Señor. No miremos tanto las dificultades, sino que miremos al Señor. Porque yo sé que cuando hay dificultades, nuestra tendencia es, todo nuestro enfoque es esa dificultad, es esa situación. Pero creo que Dios quiere cambiar un poco nuestra mentalidad, porque Él es mayor que cualquiera de nuestras dificultades.
Amén. Entonces nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor, ¿sí? Y dice, pero el que quiere enriquecerse deprisa no estará libre de culpa, ¿sí? Es terrible, porque estaba mirando hombres y algunas mujeres cómo se han enriquecido tan rápido. Pero hay una culpa muy grande, ¿sí? Hay una culpa muy grande. Que el Señor nos libre de esto, que el Señor nos ayude a depender de Él. Amén. Así que, como hijos de Dios, y que lo que hemos estado compartiendo en Mateo capítulo 6, hemos estado compartiendo que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Yo sé que vivimos momentos muy difíciles, ¿sí? Pero sé que mayor es nuestro Dios. Mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Veo hermanos, hermanas, por el tema de trabajo, algunos mismos, pastor, perdóneme, no puedo congregarme. Bueno, Dios sabe, pero busque a Dios, busque a Dios. Yo sé que en esta mañana hay algunos hermanos que no están aquí porque están trabajando, pero yo sé que están en comunión con Dios, ¿sí? En este momento, porque están buscando primeramente al Señor. Por supuesto, yo sé que alguno podría decir, bueno, si buscan primeramente el reino, ¿por qué no están aquí? Usted sabe que hay momentos en la sociedad en que de alguna forma tenemos que vivir, ¿no es cierto? Tenemos que vivir, pero lo principal es que en nuestro corazón siempre esté primero el reino de Dios, ¿sí? La actitud del corazón cambia mucho, ¿sí? O hace cambiar todo. Hay muchas personas que trabajan para enriquecerse, ¿sí? Pero hay hermanos que tienen que trabajar el día domingo porque no les queda otra. Y eso es muy diferente una cosa de la otra, ¿sí? Y a veces lo vemos desde afuera y parece que es todo igual, y no es igual. Es la actitud del corazón, porque sé que hay hermanos y hermanas que cuando tienen que trabajar el día domingo sufren por eso, porque quisieran estar aquí, pero hay otros que están esperando que les llamen para que vayan a trabajar, y si es el día domingo que es doble que pagan, mejor, porque así pueden tener más dinero. Esa es una mala actitud en el corazón, ¿sí? Pero cuando nosotros dependemos del Señor y que lo primero en nuestras vidas está el reino de Dios, ahí está la bendición. La riqueza no es solamente el tener dinero. La riqueza también es la salud, ¿sí? Es la familia, es la iglesia, ¿sí? Y sobre todo, la mayor riqueza es tener Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón. Romanos capítulo 13 nos dice algo que creo que es muy importante y muy interesante que podamos leerlo. Yo voy a tratar de leer más que otra cosa, porque la bendición del Señor se extiende sobre los fieles. Y hermanos, yo creo que no soy diferente a los demás, pero muchas veces nos cuesta ser fieles al Señor. Hay situaciones en la vida, pensamientos, pero cuando somos atacados por esos espíritus de infidelidad, de incredulidad, debemos ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra espada y podemos defendernos con ella en el nombre de Jesús. Dice en el capítulo 13 de Romanos, versículos 7 y 8, dice, pagad a todos lo que debéis. ¿Sí? Es triste cuando hay personas que no se preocupan con lo que deben. Yo conozco una persona que está tan metido en deudas,
pero siempre me dice, tranquilo, porque vendrá el Señor. Y ya el anticristo pagará mis deudas. ¿Sí? El Señor, esta palabra no es para el anticristo. Esta palabra es para nosotros. Así que las deudas, nos damos cuenta aquí lo que dice la palabra. Dice, pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Amén. Sí, cuando estamos a cuentas con Dios, sabemos lo que es realmente liquidar deudas. ¿Sí? ¿Sabe usted cuando no honra a otra persona, no honra a otro hermano, usted está en deuda con ella? ¿Sí? Y esta vez nos pasa. ¿Sí? Vemos a hombres y mujeres de Dios que honran a Dios. Y sin embargo, a veces nosotros no los honramos. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios y con el hermano o con la hermana. Debemos honrarnos. Debemos respetarnos los unos a los otros. En la iglesia tiene que ser una familia modelo en la tierra. Porque muchas veces hablamos y decimos, bueno, yo soy así y me tiene que aguantar así. ¿Sí? Usted nunca pensó, o nunca escuchó, o nunca dijo, yo soy así y me tiene que aguantar así, porque soy transparente, ¿sí? Y soy honesto, ¿no? Y a veces alguno habría que decir, lo que eres un maleducado. ¿Sí? Pero, como hay un dicho que dice que la confianza da asco. Sí, y esto a veces pasa, cuanto mayor confianza, menos honra, menos respeto, ¿sí? Y creo que son áreas que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, para poder respetarnos, para poder honrarnos, hasta los niños, los más pequeños, ¿sí? Y luego, en la parte económica también, ¿sí? A veces ha habido personas que, yo me acuerdo cuando teníamos la librería que funcionaba en aquella época muy bien, traíamos libros de muchos lugares y funcionaba bien porque los libros, se leía mucho los libros más que los libros del móvil, antes era el papel, ¿sí? Y yo me acuerdo que, yo no sé el por qué, pero hubo una persona que se compró como casi 600 euros en libros. Eran libros. Yo no sé si los quería leer o quería nada más adornar la librería, ¿sí? Pero me ha dado la impresión que todos los libros que compró no habrá leído casi ninguno, porque si no la actitud hubiera sido diferente, ¿no es cierto? El tema es que compró casi esa cantidad de dinero en libros y cuando la persona que estaba responsable de la librería se acercó y le dijo, mira que esto ya llevamos unos cuantos meses. Ah, sí, ya lo sé. Y no la vimos más. ¿Sí? Entonces, estas cosas pasan, ¿no es cierto? Y uno pues, como no le puedo pagar, pues me voy. Y así ya no me ven, ¿no? Y esto, desgraciadamente, ocurre y no tendría que ocurrir ni pasar en la familia de Dios. Porque si hay algo y cuando debemos algo, pues lo que tenemos que hacer es de tratar de solucionarlo, o por lo menos hablar con la persona y decirle, mira, yo no puedo y tal, pero ya vamos a llegar, ¿sí? Así que las deudas es algo tan importante que a veces nosotros nos metemos, y no solamente las deudas pues económicas, sino que también en el respeto, en el amor los unos a los otros. Dice el versículo 8, dice, no debáis a nadie nada. Y nadie es nadie, ¿sí? Sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido
la ley. Aquí no nos hablan de una forma del tema económico, pero sí, que si se nos damos cuenta, tanto la honra al hermano, pues cuando nosotros lo podemos deshonrar de muchas maneras, ¿sí? Y luego también cuando el respeto, porque yo entiendo cuando una persona se compromete con otra, cuando a veces pide algo prestado y luego no lo paga, esa es una falta de respeto a la otra persona, ¿sí? Entonces creo que Dios nos quiere hacer crecer, pero para que podamos entender de que tenemos que estar libres en nuestro corazón, porque las deudas realmente nos atan, ¿sí? En el mundo del negocio, cuando yo estaba metido en el negocio, uno de mis maestros me enseñó algo y me dijo, dice, mira, trata de no deber nunca nada a nadie. Si te deben, tienes un problema, ¿sí? A veces te deben y tienes el negocio y la gente te debe, tienes un problema. Pero si tú debes, si tú también debes, tienes dos problemas. Y si tú debes y no puedes pagar, pues el problema aún es mayor. Cuando tú no debes y te deben, si las cosas van mal, bajas la persiana y cierras. No debes nada a nadie. Pero cuando tú debes, sería una falta de respeto cerrar la persiana y escaparte por no pagar, ¿sí? Y eso me enseñaron en el mundo del negocio, imagínense, ¿sí? Entonces fue una de las cosas que traté de aprender, incluso cuando dejamos el negocio, pues dejamos una cantidad de dinero en la calle impresionante de gente que nunca nos pagó, pero gracias a Dios yo pagué o pude pagar a toda la gente que yo debía, a los empresarios que nos traían el género y todo lo demás, pagamos todo. Y eso, cuando cerramos persiana, la verdad que lo cerramos con paz en el corazón, ¿sí? Y creo que Dios nos llama a paz, Dios nos llama a vivir en paz. Por eso nos dice la Biblia que debemos trabajar sosegadamente, ¿sí? Y creo que en este tiempo, la iglesia del Señor, tenemos que prepararnos porque vendrá grandes bendiciones de Dios, ¿sí? Y mire, cuando hay bendiciones de Dios, la elección siempre que tiene que estar en uno. Yo conocí personas que antes de entregarse al Señor, tengo un amigo, íntimo amigo, que es pastor, se convirtió a través de nuestro ministerio. Cuando él se convirtió, él y su familia, él tenía una empresa que la empresa le funcionaba a 10 puntos. Bien. Se convirtió al Señor y al poco tiempo la empresa se empezó a venir para abajo, ¿sí? Así que nos juntábamos, orábamos, él pedía consejo y ahí estábamos, ¿no? Pero él fue fiel al Señor, entregó su corazón al Señor, fue fiel al Señor. Otra vez, de a poco el Señor empezó a bendecir su vida, su empresa, ¿no? Que gracias a Dios que terminó, ahora ya está jubilado, pero con una buena jubilación, con una buena casa, su empresa funcionó a las 10 maravillas. Pero fue un hombre fiel al Señor, ¿sí? Quiere decir que ni en los momentos más difíciles hicieron o fueron capaces de apartarlo de la voluntad del Señor. Y con el tiempo el Señor los llamó a la obra, al ministerio, y hoy son pastores, gracias a Dios, ¿sí? Y he conocido otras personas que han venido al Señor, cuando han venido al Señor, y quizás su empresa o su economía pues estaba arruinada, y Dios los empezó a bendecir. Y cuando Dios los empezó a bendecir, se fueron. Hasta luego, Lucas, ¿sí? Y abandonaron el camino, ¿sí? Entonces uno pone a uno y a otro
y nos damos cuenta que la decisión de la bendición de Dios para nuestras vidas depende de la decisión de nuestro corazón. Estamos por Dios, por su palabra, pase lo que pase, porque la Biblia misma dice, para los cristianos, para los que aman a Dios, dice que nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Amén. Ni la abundancia, ni la escasez, absolutamente nada nos podrá apartar de la bendición y del seguir al Señor. Así que yo quiero pues traer esta claridad sobre esto, porque en el momento que Dios empiece a bendecir a cada vida, hermano, acuérdese que la abundancia no nos puede o no nos debe separar del amor de Cristo. Y debemos estar preparados para que siempre el reino de Dios y su justicia sea lo primero en nuestro corazón y en nuestras vidas. Amén. Así que para ser de influencia en este mundo, debemos poner las leyes de Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y debemos aprender. Yo sé que esta época de fiestas son muy traicioneras, ¿sí? Pero perdóneme que le diga una vez más, no nos metamos en deudas innecesarias. Sí, hay cosas, hay hermanos, una vez un hermano decía, entonces yo no me puedo comprar un piso. No, esa es una deuda necesaria, porque o de alquiler o de compra vas a tener que estar pagando, ¿sí? Pero hay otras deudas que no son necesarias. Que el Señor nos ayude a ver lo que es necesario y lo que no es necesario. Y de esta forma, pues Dios seguirá bendiciendo nuestras vidas. Segunda Timoteo, y ahí vamos a leer. Segunda Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Ya lo hemos mencionado en algunas de las enseñanzas. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Usted sabe que a veces hay cosas que pueden más que nosotros casi, ¿no? Y nos tira, y sobre todo cuando hay las grandes ofertas, ¿no? No se preocupe, usted empieza a pagar en marzo, ¿sí? Pero cómprese esto, cómprese aquello, cómprese lo otro. Sí, pero los meses pasan rápido, ¿sí? Y en marzo hay que enfrentarse con la deuda, ¿sí? Uno no puede decir, bueno, me engañaron, no sé qué, me entusiasmaron. No. Hay que tener dominio propio, hay que tener poder en nosotros mismos para decir y saber decir no a lo que hay que decir no y sí a lo que hay que decir sí. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos dice esto. Luego, en Proverbios, capítulo 25, Proverbios 25 y versículo 28, dice así, como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. Escúcheme bien. Claro, algunas mujeres piensan que esto es para hombres nada más. Es para todos. Sí, porque hay hombres que les gusta gastar más que a las mujeres. ¿Sí? Pero anote bien, hermano, en su corazón y en su mente. ¿Sí? Como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. A veces somos impulsados a hacer tantas cosas, a decir cosas
que no debiéramos de decir, hacer cosas que no tendríamos que hacer, ¿no? Ahí está eso, ahí adentro. ¿Sí? ¿Sí? Dios nos da un espíritu para poder controlar las situaciones. ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez un amigo me dijo algo. Me dijo, yo mis deudas no las miro. Dice, porque si las mirara, si mirara todo lo que debo, me pegaría un tiro. Imagínense hasta dónde uno puede llegar a ignorar las deudas, a ignorar lo que uno debe. Pero Dios nos llama a arreglar toda situación. Que quiere decir que en nuestro corazón no hayan fisuras, ¿sí? Porque a veces hasta nuestra economía son como sacos rotos. ¿No le ha pasado nunca? Y parece que uno mete y se va, y se va, y se va, ¿sí? Y a mí me pone tan triste. El otro día hablaba con algunas personas que me decía, dice pastor, no es de nuestra iglesia, ¿eh? Dice, pero mejor puede ver a alguien de nuestra iglesia así también, no lo sé. Pero me decía, pastor, dice, estoy tan afligido. Digo, dice, ¿por qué? Dice, mire, ayúdeme a orar para que mi jefe no se muera. Digo, ¿por qué quiere hablarle del Señor? No ha podido, él todavía, usted está esperando que lo sea. Dice, no, es que si él se muere, yo no sé a dónde ir. Digo, ¿cuántos años hace que usted está en España? Dice, hace casi 15 años. ¿Y qué ha pasado? He vivido la vida, pero ahora me doy cuenta que la mal viví. ¿Sí? Entonces oramos, sobre todo por ella, para que el Señor pues le diera luz y que el Señor pues le enseñara, ¿no?, a ser buena administradora de lo que Dios le da. Así que entiendo que estas cosas, la palabra del Señor nos ayuda y tenemos que ser hombres y mujeres de dominio propio. Freno y freno, ¿sí? Ahora, cuando Dios da la palabra, Dios da una orden, adelante. Porque Dios está comprometido con su palabra, pero no con nuestros deseos. Y a veces digo, no deseos, a veces con nuestros caprichos. ¿Sí? Dios no está comprometido con eso. Ahora Dios está comprometido con su palabra. Y cuando Dios nos da una palabra, ¿sí?, Él nos da los recursos. ¿Sí? Esta es mi experiencia, hermanos. No sé cuál es la suya. Yo no puedo decir que Dios me ha dado una palabra y que me ha dejado abandonado. Siempre que Dios me ha dado una palabra, Él me ha dado los recursos. Y creo que esto es importantísimo, porque luego nos empezamos a preguntar, porque a veces son pensamientos nuestros, y empezamos a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué Dios me ha dejado llegar hasta aquí? Porque fuiste tú o fui yo que nos metimos ahí. Porque cuando Él nos mete en algo, Él suple cada una de las necesidades. Él provee, ¿sí?, conforme a sus riquezas en gloria. El Señor provee. Amén. Proverbios capítulo 16. Proverbios 16. Y versículo 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. ¿Sí? Hay épocas en nuestra vida que parece que lo conquistamos todo y atropellamos a todo el mundo y vamos para adelante y tal, ¿no? Pero luego cuando nos encontramos al final de la prueba, porque todos somos probados, ¿sí?, entonces nos impresionantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero aquí
Proverbios dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu, que el conquistador de una ciudad. Y usted me dice, bueno, esto habla de la ira, pero no es solamente de la ira, esto habla de lo que hay en el corazón. ¿Sí? Yo he visto personas comprar con ira, lo he visto. Yo me acuerdo, no voy a decir el nombre, porque no es de aquí, es un familiar, ¿no? Pero yo me acuerdo que una vez compró algo porque en la tienda donde estaba comprando en aquella época le preguntaron si tenía su nómina y si podía pagar y todo lo demás. Se puso tan mal que le dijo, ¿y usted cree que yo vengo aquí a comprar sin dinero? Yo tengo millones, ¿no? Y en vez de comprar lo que iba a comprar, compró como 3 veces más lo que tenía que comprar, por la ira, ¿no? Por demostrar al otro que él tenía y podía. ¿Sí? ¿Cuántas cosas nos movemos por impulsos? Porque nuestro espíritu está descontrolado. Muchas veces hay un descontrol impresionante, pero Dios quiere que estemos bajo su control. Amén. Sé que hay muchas cosas en la vida. Por ejemplo, hablamos hoy con muchas personas y el otro día hablamos con un hombre mayor y él mismo decía, estoy arrepentido de no haber enseñado a mis hijos como debiera enseñarles. Mis hijos no quisieron trabajar conmigo. Buscaron un trabajo. Y están sin trabajo. Pero tampoco quieren venir a trabajar conmigo, que tengo trabajo. Y decía, y sigo sin saber enseñarle. Un hombre de 70 y pico de años. Sigo sin saber enseñarles. Porque lo que tendría que hacer ahora, que no tiene trabajo, pues que vengan a trabajar conmigo, porque el que está trabajando, el único soy yo, para dar alimento a ellos todos. Y eso no es justo. Ahora, nuestra mentalidad, que por un lado parece muy buena, porque decimos la mayoría que no queremos que nuestros hijos pasen por donde hemos pasado. Siempre lo buscamos lo mejor. Y está bien esa actitud, pero todo tiene límites. Hay que enseñarles, ¿sí?, lo que es la vida. ¿Sí? Hay que enseñarles lo que es el control. ¿Sí? Hay que enseñarles el camino del Señor. Yo me acuerdo que una vez a mi papá le dije, vivíamos en Francia, le dije, papá, digo, ¿cómo es posible que solamente la gente mayor, la gente grande tiene buenos coches? Y yo tengo un Dauphin. Y mi padre me dijo, mira, hijo, cuando tengas la edad de ellos, ya, o mejor ahí me puedes decir algo, pero ahora no. Ellos han pasado por un proceso. ¿Cuántos padres, por ejemplo, le dan todo a los hijos? Hay familias que no tienen para comer, pero si a lo mejor usted va a su casa, los últimos juegos de moda, sus hijos lo tienen. Dígame si esto realmente es justo. No es justo. Esta es una falta de control, ¿no? Porque después los niños mismos van creciendo y se van dando cuenta que todo lo que ellos quieren tienen que obtenerlo. No importa la forma, pero lo tienen que obtener. Y a veces se meten en cosas terribles, nada más que por tener lo que ellos creen que deben tener. Y creo que nosotros como iglesia tenemos que tener esta templanza, este sentir en nuestro corazón, y que el Señor nos tiene que ayudar realmente a tener un control en nuestras vidas. Usted hace con su dinero lo que quiere. Yo no lo estoy diciendo aquí que usted tenga que ser de una manera o de otra, pero he visto mucha gente llorar después y muy afligidas por haberse metido en cosas que no podían haberse metido. Estaba leyendo un libro de un hombre de Dios impresionante y su iglesia es una iglesia
gloriosa, la gente, Dios está bendiciendo a esa iglesia de una forma increíble. Y él decía, lo que trato de enseñar a mi gente, que viva por debajo de sus posibilidades y no por encima de sus posibilidades. Y así mi gente, o la gente de la iglesia, la gente vive en paz, vive tranquila, ¿sí? Porque está viviendo bajo o por debajo de sus posibilidades. Segunda Pedro, de Pedro. Espero que nadie, hermanos, que no tome a mal estas palabras que comparto y con este estudio, sino que es una advertencia, porque yo sé que hay mucho engaño en este mundo, mucho engaño, ¿sí? Y cuánta gente por tener éxito se mete donde no se debiera meter. El mejor éxito, ¿sabe cuál es? Para un cristiano fue lo que dijo Pablo: yo he acabado mi carrera, ¿sí? Y he guardado la fe. Este es el mayor éxito de un cristiano. Todo lo demás, tenemos altos, tenemos bajos, pero cuando mantenemos en la fe del Señor, todo es diferente. Segunda Pedro, capítulo 1, y del 4 al 7 dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción. Me parece que tenemos que estar corriendo todo el día, ¿no? Porque la corrupción espiritual, económica, social, está terrible, ¿no es cierto? Pero que el Señor nos libre de esto. Dice, de la corrupción que hay en el mundo a causa ¿de qué? De las pasiones. ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su mayor pasión? Mire, hermano, hermana, si su mayor pasión no es Cristo, entonces no está caminando como debiera caminar. Cristo tiene que ser nuestra principal pasión. Por eso cuando alguien te pregunta y te dice, ¿por qué todavía sigues a Cristo? ¿Por todavía hablas del amor de Dios? Si te ha pasado esto, aquello, lo otro, ¿no? Estoy apasionado por Él. ¿Sabe por qué? Porque antes de que yo le amara, Él me amó primero. Aleluya, ¿sí? Tal cual estábamos, así nos amó Él, ¿sí? ¿Cómo no estar apasionado por aquel que nos ha salvado, que nos ha limpiado, que ha sanado nuestras heridas, que nos ha restaurado, que nos ha levantado, que vemos la gloria del Señor en cada momento de nuestra vida? ¿Cómo no estar apasionados por Él? Amén. Usted sabe que en estas fechas cuánta gente está celebrando las Navidades, están celebrando el nacimiento de Jesús. Gente que no cree en Dios. Pero la pasión de la fiesta, del comer, a ver quién tiene y gastar, esa es la pasión. Nuestra pasión no es tanto el comer. Ayer estuvimos en un aniversario de una pareja que cumplía 50 años de casados, unos hermanos, amigos, queridos, ¿no? Y estuvimos en el aniversario y la verdad que comimos muy bien y no vamos a decir que no, sí, demasiado bien. Pero nuestra pasión sobre todo no era en la comida. Nuestra pasión
era glorificar el nombre de Jesús. Y sobre todo con una pareja que cumplía 50 años de casados. ¿Sí? Tremendo, tremendo, ¿no? Entonces, pasión por Dios, pasión por su palabra, pasión por Jesús, no por las fiestas, sino por Él mismo, por el Señor, porque Él es la luz del mundo. Dice, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento. La Biblia nos habla mucho de dominio propio, hermanos. Y a veces digo, yo conozco. Sí. Bueno, ¿cuánta gente tiene conocimiento pero no tiene dominio propio? Hay que añadir dominio propio. ¿Sí? Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que Dios quiere para su iglesia. Y hermanos, si queremos que respire esta fecha de Navidad en nuestros corazones, la palabra del Señor tiene que ser vida en cada uno de nosotros. Yo no soy muy amante, por lo menos ahora, antes sí, ahora no, que el día 25 es el día de Navidad. Yo qué sé, yo no estaba allí cuando nació el Señor, así que no sé. Hay gente que dice 25, otros que es otra fecha, pero es una oportunidad para mí, donde nosotros podemos hablar y vivir el amor del Señor. Amén. Y creo que esto es súper importante. Vamos a terminar, porque yo creo que Dios quiere que seamos hombres y mujeres de influencia. Le dejo algunos versículos más. Principios de Dios para nuestra economía. Lucas capítulo 6. Nos dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 6. Y espero que lo que estoy compartiendo sea algo útil para vuestras vidas. Y que el Señor nos ayude a crecer, ¿sí? Y que nuestras economías puedan ser prosperadas en el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 32. Dice así. Estos son principios, nos guste o no nos guste. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Esto sería largo, ¿sí? Uno puede prestar lo que es de uno y no lo que es de la familia o lo que es de otros. ¿Hola? Yo me acuerdo que una vez presté un dinero que yo tenía que era para pagar las cuentas de mis proveedores, con una garantía de que en menos de una semana tenía todo de vuelta. Pasé 3 meses de angustia. Y tuve que ir a mis proveedores y pedirles disculpa. Y decirles la verdad. Tenía el dinero. Perdonadme porque presté el dinero que no era mío, era vuestro. Y me conocían, me dijeron, bueno, ya sabemos que lo vas a pagar. Pero gracias a Dios que la persona devolvió el dinero. ¿Sí? Y pagó.
pero la actitud incorrecta fue la mía. Prestar algo que no era mío. El dinero que tenía era de mis proveedores. Así que cuando tenemos, una vez el pastor Carlos Anacondia, el evangelista Carlos Anacondia, porque usted sabe que él era un comerciante, ¿sí? Y cuando se convirtió, él siguió con su empresa y todo lo demás. Y entonces todo el mundo venía que él fuera aval, le prestara dinero. Y entonces él dijo, yo no puedo prestar lo que es de mi familia. ¿Sí? Y no voy a ser aval, ¿no?, de algo que no tengo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando yo tenga algo, entonces yo tengo que avalar con lo que tengo. Si no tengo, incluso estoy mintiendo, ¿no es cierto? Porque estoy avalando algo que no tengo. Así que esto habría mucho que hablar de esto. No esperando de ellos nada, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Por eso para prestar hay que tener, ¿sí? Y que eso no afecte la economía de su familia y todo lo demás, ¿no? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por eso, hermanos, yo no digo que es todo, ¿no? Pero yo me siento con tanta paz cuando podemos bendecir a la gente con la Biblia, como la Biblia nos enseña, el pan de cada día. Quisiéramos darles abrigo, les damos ropa, pero quisiéramos darles un techo, pero no tenemos, ¿sí? ¿Sí? Pero esto sería nuestro deseo de poder llegar a eso. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Ha leído bien? Que no acabe este año sin que usted perdone a quien tiene que perdonar. Y hay algunos que saben bien lo que tienen que perdonar. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sí? Esto sería otro tema, porque para medir hay que estar dentro de la medida. ¿Sí? Y a veces vemos cuando los otros están dentro de la medida, ¿sí? Pero ahí nos tendríamos que meter nosotros también para ver si estamos correctamente, ¿sí? Y hay otro punto, pero yo creo que esto es tener un corazón libre, liberado, ¿no? De poder ser abierto al Señor, de poder ser abierto a los hermanos, de poder ayudarnos mutuamente en todo aquello que Dios nos da la posibilidad de hacerlo. Yo creo que esto es fundamental. Y después, en Malaquías, y no voy a hablar de esto, solamente leerlo, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero yo le podría decir, hermanos, las personas que cumplen con Dios, sus economías siempre están mejor que aquellos que no cumplen con Dios. Cada uno saque su conclusión. Pero aquí dice, Malaquías capítulo 3 y versículo 10, dice así, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Esto sería para hablar mucho de esto. Hay mucha gente que piensa que los diezmos pues son para los ministros y todo lo que no. Pero esto a mí me enseña algo. Dice, los diezmos para que nos falte alimento en la casa del Señor. También por los ministros, por supuesto, ¿no? Pero yo no puedo concebir, en mi corazón, ¿no? Yo no puedo concebir como alguien
que se presente en un lujo, ¿sí? Como un hombre o una mujer de Dios, y ver la membresía pasando hambre. Yo no sé lo que puede sentir esas personas, pero yo sé cómo me sentiría yo si estuviera ahí. ¿Sí? Imposible, creo yo, ¿no? Porque a veces las cosas uno dice que no y después hay como un imán, ¿no? Pero conociendo mi corazón, para mí sería imposible eso, ¿no? De vivir en un lujo y que en la casa del Señor hubiera hambre. Dice, y este es uno de los versículos donde Dios mismo dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Léalo, ore y que el Señor le guíe, pero estos son principios para una vida próspera en el Señor. ¿Sí? Y podríamos escuchar muchos testimonios, quizás en esta mañana, que pudieran hablar acerca de esto. Tercera Juan. Tercera Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amado, yo lo deseo esto para tu vida. Que seas prosperado en todas las cosas. Pero este tiene una condición, ¿sí? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Podemos reclamar esto al Señor. Salud, prosperidad, pero de acuerdo a lo que hay en nuestra alma. Sabemos que es por su gracia, ¿sí? Pero muchas veces la gracia del Señor se convierte en nuestras vidas una desgracia, ¿sí? Porque abusamos de la gracia del Señor. Y la Biblia nos dice que debemos ser buenos administradores de su gracia. Amén. Cada uno después es libre de elegir y hacer lo que quiere y gastar como quiera. Pero hermanos, acuérdense eso, porque vendrán días muy difíciles, muy difíciles. Pero para la iglesia del Señor, los graneros estarán llenos. Los graneros estarán llenos. Y aunque nos faltara todo, su presencia no faltará nunca, jamás, en cada una de nuestras vidas. Amén. Los músicos, por favor. Yo sé que el precio para prosperar es fuerte. Hermanos, edifiquemos nuestras economías en el Señor. El edificio de la economía la plomada tiene que estar ahí bien puesta y el nivel también. Porque muchas veces no hacemos caso ni de la plomada ni del nivel. Y construimos de cualquier manera. Y cuando nos damos cuenta, el edificio se viene abajo. Pero el Señor quiere que la casa que tú estás construyendo en tu economía, la casa que yo esté construyendo en mi economía, que esto puede dar gloria y honra al Señor. Que nadie tenga que burlarse de nosotros, ¿no? ¿Sí? Y tenemos que estar bien firmes en el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos prospere. Y hermanos, en estos tiempos difíciles en el mundo, y usted ya lo está oyendo por ahí, es más fácil culpar a otros que evaluarnos a nosotros mismos y reconocer nuestras responsabilidades.
Porque cuando los tiempos son difíciles, siempre hay un culpable. Uno no. Pero este es el tiempo de estar delante del Señor y decir, Señor, yo asumo mi responsabilidad. No estoy aquí para atacar a los demás. Así que el Señor nos ayude a vivir una vida espiritual que le agrade a Él. Amén. Sí. Que el Señor nos libre de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Que no hagamos las cosas de cualquier manera, sino que realmente el Señor pueda ser nuestro guía y su palabra. Amén.